Muchas gracias, María Lucía. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a nuestro distinguido panel, señores expresidentes, doctor Orrego, exministro de Estado de Chile. Sin mucho preámbulo, vamos a darle inicio entonces a este panel. Creo que va a ser una oportunidad privilegiada de oír experiencias personales, experiencias de hombres de Estado, experiencias de personas que han vivido un proceso en el que Colombia va un poquito atrás de los demás, que es este proceso de la internacionalización. Señores expresidentes que nos visitan, el expresidente Gaviria conoce bastante bien este debate, pero señores expresidentes que nos visitan y doctor Orrego, en Colombia hay un debate viejo sobre los acuerdos de libre comercio. El presidente Gaviria fue protagonista y gestor de la gran apertura de esta economía, que no ha sido tan grande como la de otras en gran medida por nuestra geografía endemoniada, por nuestro retraso de infraestructura, y el debate persiste. Y uno ve a Colombia un poco atrás de los demás países que nos acompañan en exportaciones per cápita, importaciones per cápita, tratados de libre comercio suscritos, y un debate amplio en el país, a veces poniendo en duda las virtudes de la internacionalización, a veces cuestionando acuerdos como la Alianza del Pacífico, y por eso creo yo que este panel va a ser una oportunidad única, privilegiada, de oír testimonios de personas que han manejado destinos de sus economías, que han manejado destinos de sus países, de grandes gestores de transformaciones, como el caso del presidente Gaviria, que han vivido en carne propia beneficios, dificultades, retos, y que tienen, por algo han sido quienes han sido, tienen la visión de largo plazo, tienen la visión de saber que una alianza de este estilo hay que verla como un proyecto mucho más grande que las vicisitudes de corto plazo. Entonces, sin mucho más preámbulo, recuerdo las reglas del juego de este debate. Ya los expresidentes y el exministro Orrego han tenido acceso a estas reglas del juego. Cada uno de los panelistas va a tener en primera instancia 20 minutos para responder unas preguntas que les hemos hecho. Por supuesto, la presentación va a ser más amplia que esas preguntas, esencialmente indagando por los retos que cada uno de los países que representan tienen frente a la Alianza del Pacífico, por las oportunidades que se ven a mediano plazo, por lo que significa para el sector empresarial de cada uno de los países. Y después de escuchar a cada uno, en estos 20 minutos vamos a tener la oportunidad de, que creo que es deliciosa además, porque son grandes conversadores, son grandes, están llenos de anécdotas y además llenos de apuntes punzantes, de tener una conversación entre ellos que yo espero atestiguar desde afuera, pero también punzar de vez en cuando. Vamos a dar la palabra siguiendo el orden de la mesa, es decir, arrancando por el expresidente Alan García, que además, dicen los que saben, tuvo por allá una idea originaria y seminal de esta Alianza del Pacífico, quizás en una noche de insomnio o en una mañana de lucidez. Entonces, por favor, presidente Alan García, tiene usted sus 20 minutos y por favor ilústrenos con esas reflexiones. Creo, presidente, que ese es el atril para ustedes. Aquí, en este... disculpe, presidente. Disculpe, me estaba mal yo. Pensé que aquí. Sí. Por favor. Querida Mónica de Greiff, señores expresidentes Gaviria, Calderón, señor exministro Claudio Orrego, distinguidas y distinguidos asistentes a esta reunión que con mucho acierto convoca la Cámara de Comercio para internalizar la idea de lo que es la Alianza del Pacífico. Los políticos, como todos los seres humanos, hacemos cosas positivas, cometemos errores y desaciertos. Pero siempre quisiéramos escoger un tema por el cual nos recuerde la historia. Yo lo tengo claro. Quisiera que se me recuerde como promotor
por haber lanzado la idea de la Alianza del Pacífico. Porque creo que es el proyecto más constructivo y de mayor futuro que en los próximos decenios podrá desarrollarse en Sudamérica y en Latinoamérica en su conjunto. Creo que es un proyecto, y así fue concebido, no sé si una noche de insomnio o una tarde de lucidez, o simplemente gracias a la iluminación del pueblo, para desarrollar nuestros países, para derrotar a la pobreza y para impulsar la presencia de nuestros pueblos ante un mundo que crece con velocidad y que exige medidas importantes. Y así, el 10 de octubre del año 2010, despertando de esa noche de insomnio seguramente, redacté una carta que de inmediato envié a varios presidentes del continente. Simplemente leo como testimonio esta carta escrita en octubre del 2010 y enviada al excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. Señor presidente, a lo largo de los últimos años nuestros países se han convertido en ejemplo de un modelo de desarrollo moderno, realista y democrático que ha producido crecimiento económico sano, empleo productivo y reducción objetiva de la pobreza. Hemos priorizado la inversión pública en infraestructura de educación, salud, saneamiento, electrificación, transportes y comunicaciones, es decir, en servicios esenciales para brindar una mejor calidad de vida a la población. Compartimos asimismo una visión pragmática de la realidad mundial, multipolar, interdependiente, dominada por la generación y flujo del conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico. Y sabemos que en este nuevo siglo XXI, la competitividad y el desarrollo son los desafíos que pueden enfrentarse de manera conjunta. La competencia internacional de largo aliento ya no se da entre países, sino entre regiones. Y el reto para nosotros consiste en crear un espacio ampliado que resulte más atractivo para las inversiones, el comercio y el turismo. Lo antes mencionado me lleva a ratificarle mi fe, mi firme creencia en la integración entre nuestros países, basada en nuestra relación cercana, en nuestras coincidencias, en nuestra apuesta por el futuro y en la velocidad con la que deseamos llevar la prosperidad a nuestros pueblos. No son pocas las iniciativas y acuerdos que a lo largo de las últimas décadas ha emprendido nuestra región, pero los avances que hemos hecho en materia de liberalización del comercio son insuficientes para fortalecer aún más nuestras economías. Por eso, deseo proponerle trabajar con miras a que en el área del Pacífico, Colombia, Chile, Ecuador y el Perú conformemos un área de integración profunda en la que se asegure plena libertad para la circulación de bienes, pero también de servicios, capitales y personas. Estoy convencido que solo así podremos convertirnos en un modelo de integración efectiva en la región, consolidando una plataforma económica para proyectarnos en el mundo. Y la carta concluye, después de enumerar los diversos acuerdos que vinculan a cada uno de nuestros países, diciendo, con el propósito de profundizar estos temas y medidas que sin duda tendrán un positivo impacto en el desarrollo económico y social de nuestras naciones, me permito proponer a vuestra excelencia una reunión de urgencia y a la brevedad para trazar de manera conjunta una hoja de ruta realista que permita avanzar aceleradamente hacia estos objetivos. Esta carta enviada en octubre del año 2010 tuvo inmediata respuesta del presidente Juan Manuel Santos, del presidente Sebastián Piñera. Era una idea que lancé, pero las ideas solo se vuelven reales en la medida que se hacen concretas, y ello se logró gracias a la coincidencia de los presidentes. Lamentamos que Ecuador no se sumara a esta iniciativa, y de inmediato pensamos en ir más allá de Sudamérica y en integrar formidable hermano
a México con su avance industrial, con su cercanía a los Estados Unidos, y concordamos que este trabajo desde el comienzo deberíamos hacerlo con México, recibiendo de inmediato la positiva respuesta del presidente Calderón, con el cual el Perú ya venía trabajando un conjunto de medidas liberalizadoras y de integración. Por eso es importante recordar las razones por las que impulsé esta idea, que son asaz conocidas y casi comunes. El mundo de hoy es un mundo de bloques. Estados Unidos, China, la Unión Europea, con suerte diferente, son grandes bloques. Pero también son bloques los que unen las finanzas y los que unen los fondos de pensiones y de inversión en el mundo. Los fondos de inversión y pensión en el mundo alcanzan a más de la mitad del Producto Bruto Global, 45.000 millones de dólares, y son manejados básicamente por 20 empresas fundamentales como BlackRock, PIMCO, Allianz, etc. Ningún país puede soñar a crecer sostenida y claramente en solitario. Se necesita articular con otros países sus economías, su oferta, y se necesita fusionar sus industrias para hacer sólidas entidades que puedan negociar con el mundo. Teníamos intentos dentro de América. El más antiguo, el Pacto Andino de 1969, pero hecho con los conceptos que llamamos cepalinos de aquella época, cómo crear dentro de cada país una industria que pueda proveer al país de todo lo que necesita industrialmente. Y ese pacto andino, del cual han partido Venezuela y del cual partió Chile, era simplemente una caricatura. Brasil creciendo a niveles de 1 y 2% frente a China, su verdadero competidor, que crece a 7 y 8%, demuestra que su forma de crecer hacia adentro y su integración con la Argentina no han sido a largo plazo un acierto. Y el tercer proyecto no es económico. La Unión de Naciones Sudamericanas es un foro político, retórico para los oradores. Y no soy malo en eso. Pero no creo que los pueblos avancen con palabras. Los pueblos avanzan con hechos concretos, con comercio, con empleo, con inversión, aprovechando el inmenso crecimiento del mundo. Fracasados estos modelos, teníamos que proponer, y esa es la idea básica, un cambio de paradigma, un giro copernicano en el concepto de la integración. Los países se integran hacia adentro de ellos, reparten sus mercados, tú produces esto, tú vendes aquí aquello. Yo dije, esa no es la manera de crecer en un mundo que se expande exponencialmente por las telecomunicaciones, por la tecnología acelerada, por los selfies que acabamos de hacer. En este mundo que crece y donde el mercado es tan activo para cada uno de los que tiene una computadora, que puede comprar aquí o en la India un producto si es mejor y más barato. En este mundo no hay que crecer hacia adentro como soñaron en el Pacto Andino o el Mercosur. Hay que juntar un bloque para crecer hacia afuera. Ese es el cambio de paradigma. Y en ese sentido debíamos articular qué países. Y milagrosa y coincidencialmente los países estaban a la vista sobre el mapa. Chile, señor ministro, nos dio un ejemplo a todos los latinoamericanos desde hace mucho tiempo, no solo en su desarrollo político,
de alto nivel, sino además en su inserción con el mundo y, lo que es fundamental, en su desarrollo social y derrota de la pobreza. Era un ejemplo claro de una economía volcada hacia el mundo, produciendo hacia el mundo. El Perú había comenzado con alguna tardanza ese trabajo y nosotros lo profundizamos y alcanzamos tasas de crecimiento en promedio en 5 años de 8% y logramos reducir la pobreza en 20% de la población peruana, triplicando las exportaciones gracias a nuestra inserción con el mundo, sin vacilaciones y sin temores. México, inmenso país, formidable país, con una infraestructura industrial primero vinculada hacia el NAFTA, y los Estados Unidos y Canadá eran para nosotros una nostalgia, porque México, señor presidente, es latinoamericano y es nuestro. Allí nació el partido que yo represento, a ejemplo de la Revolución Mexicana. ¿Cómo no revincularlo en un esfuerzo de crecimiento hacia afuera? Y Colombia, la magnífica y maravillosa Colombia, la que va a dejar atrás a todos los demás países de Sudamérica en poco tiempo, con su geografía, con su composición vital de población. Cuando domine territorialmente, a través de la paz, su geografía, Colombia, que tiene 2 océanos, conformaba entonces con los otros 3 un arco de prosperidad y de crecimiento. ¿Cuáles eran los criterios? Primero, la democracia, porque la democracia no es solamente un sistema de respeto de libertades, es un sistema de sostenibilidad de objetivos. Los autoritarismos voluntaristas que manipulan la economía siempre en favor de sus electores posibles terminan como hoy Venezuela, en el caos, terminan en la pobreza. 800.000 millones de dólares de ingresos petroleros dilapidados, y hay más pobreza y hay más deuda. Porque hay dictadura. Hay que invertir los términos del análisis. Cuando hay voluntarismo y manejo libérrimo de los temas económicos y políticos, no hay sostenibilidad. Y llegamos a la situación que hoy tenemos. Sin embargo, Chile, el Perú, Colombia y México son y eran países democráticos y sostenibles. Pero en segundo lugar, eran países abiertos al mundo, o que comenzaban con vigor a abrirse hacia el mundo, a trabajar para el mundo que consume formidablemente. No olvidemos que dentro de unos años apenas China va a necesitar 40 millones de toneladas de alimentos de la tierra, 12 millones de toneladas de productos frutícolas, 23 millones de productos pesqueros y 8 millones de toneladas de carne, adicional para su gran población de clase media que crece y crece incesantemente. ¿Quién las puede surtir sino los países que están en el arco del Pacífico? Pero los que tienen democracia, los que tienen apertura y los que aceptan en tercer lugar la inversión para crecer. No hay mejor manera, no existe otra receta de combatir la pobreza y de crear empleo que mediante la inversión. Lo demás es demagogia. Empleo creado momentáneamente por el Estado es una muleta que se usa mientras el gobierno dura. Llamar a la inversión inmensa que existe en el mundo, llamar a la inversión enorme que existe hoy en el mundo, en pensiones, en fondos de inversión, es lo que puede permitirnos a los más atractivos del mundo contar con más empleo sostenible, elaborar más nuestras materias primas y traer tecnología. Los otros optan por el estatismo, el Estado propietario, como hace 40 años. Esa película en blanco y negro ya la vimos, pero ha vuelto súbitamente a las carteleras.
Y hay quienes quieren concederles un Oscar a pesar de eso. Esa película en blanco y negro de gobiernos totalitarios que se adueñan de las empresas ya la vimos. Y a lo que conduce es a la constitución de países jellyfish, malaguas, aguamala, es decir, cuerpos inertes llevados por la marea que no tienen músculo ni esqueleto industrial productivo. Miremos Venezuela, bendecido por el petróleo. Ese país tiene 80% de sus exportaciones son petroleras. Casi el 60% de sus ingresos fiscales provienen del petróleo. 40% de su Producto Bruto es petrolero. ¿A dónde vas, Venezuela? ¿Qué vas, Venezuela, si no tienes empleo industrial para competir en el mundo? Podrás repartir billetes que te llegan con el petróleo, pero cada día tienen menos valor, porque la inflación proyectada este año ya es de 90%. Y los que hoy reciben los billetes, mañana te los lanzarán a la cara. A ti, a tu mala política económica y a tu afán dictatorial de querer permanecer en el gobierno manipulando las cosas. Pero nuestros países también coinciden en un tema básico, la infraestructura. He visto los esfuerzos de México, de Colombia, de Chile. Acá tenemos un ministro del presidente Lagos. El gran hacedor, el presidente Lagos, antes ministro de Obras Públicas, de la infraestructura, sin la cual no hay competitividad. ¿Cómo compite usted en el mundo sin luz? Tendrá usted, como ocurre en Venezuela, muchos aparatos electrodomésticos importados, pero no hay luz eléctrica. ¿De qué le sirve? Tiene constitución bolivariana y no sirve para nada. Y pobre Bolívar si resucitara y viera cómo se han caricaturizado sus ideas. Usted lo sabe, señor bolivariano que está aquí. Entonces, la infraestructura, y alguna vez lo conversábamos con Felipe Calderón, es mucho mejor que regalar billetes sin valor. Usted le da luz eléctrica a un pueblo para que produzca, para que estudie, use instrumentos eléctricos. Usted hace llegar una carretera hasta un pequeño villorrio. Usted le da agua potable al hogar más humilde y evita la enfermedad gastrointestinal de sus hijos. Eso es infraestructura social, popular. Además, los puertos, los aeropuertos, las grandes autopistas. Pero eso le da un stock de infraestructura que permite producir a costos competitivos y superar, porque sí podemos, a China y a todo el sudeste asiático. ¡Claro que podemos! Siempre nos hemos planteado metas difíciles. Cuando comencé mi gobierno me decían, Chile es un ejemplo. Le dije, vamos a crecer más rápido y mejor. Y creo que lo logramos, por lo menos en mi gobierno. Pero cuando me dicen que China es un ejemplo y un gigante, le digo, podemos hacer eso y mejor. ¿Por qué no? Y yo estoy convencido. Y si me dejan hacerlo, lo hacemos. Claro que sí. Entonces, infraestructura, porque la ecuación está en todos los libros económicos. Cuando usted invierte 10% más en infraestructura, su Producto Bruto crece 3% en promedio. En Corea, en México, en todas partes. Y si su Producto Bruto crece 3%, su empleo crece 2%. En cambio, si usted reparte todo el dinero en billetes a la gente pobre, tendrá los votos de ellos a la hora de la reelección, pero no va a tener empleo sostenible ni habrá combatido la pobreza realmente. Nuestros países coincidían por eso, en apertura, en democracia, en inversión, en infraestructura, en educación. El esfuerzo que hizo Chile antes que nosotros, ya desde el presidente Balmaceda en 1892. El esfuerzo que inició el gobierno nuestro en Perú, combatiendo los corporativismos sindicales que no son dueños de la conciencia de los niños. Lo que se está haciendo en México en favor de la educación y lo que seguramente se hace en Colombia para elevar el estándar educativo a niveles universales y hacer de nuestros hijos ciudadanos del mundo, creo que es algo que también
nos vinculaba. Y finalmente, nuestra vocación en favor del mercado asiático. El Perú tiene con Estados Unidos, Europa, Japón, China, tratados de libre comercio. También los tiene Chile. A México le falta China. Y yo a veces he escuchado a los industriales decir, cuidado, China nos va a aplastar. No es así. Abrimos a cero los aranceles con China. No se destruyó la industria peruana, que es mucho más frágil que la industria mexicana. No se destruyó. Tenemos más ingresos, el Estado, y exportamos más y la industria creció. Eso es lo que no se entiende. A breve plazo, el que tiene una pequeña fábrica dice no me toquen. Pero la historia no está hecha de una pluralidad de no me toquen. Se trabaja con grandes objetivos. Y todos saldremos ganando. Entonces, todos estos conceptos, abriendo nuestro espacio al gran mercado expansivo que es el Asia. Estados Unidos continuará como una gran masa compradora, pero lo que va a crecer es el Asia. No solo China, todo el sudeste asiático vinculado a China, que se acerca a tener 1 millón de personas que tienen más de 10 millones de dólares. Tiene 197 grandes ciudades en este mundo urbanizado como tendencia. Y está llamado a tener una clase media dentro de toda Asia, según los cálculos del Banco Mundial, de 800 millones de personas que comprarán nuestras uvas. Y termino en algo. Nosotros no competimos entre nosotros. A quienes dicen que competimos entre nosotros, les digo, estudien algo. Estudien. Estudiar es fundamental. Dicen, especialmente nuestros agricultores, que son los más temerosos. Ellos dicen, no, pero si nosotros producimos paltas, recuerda Felipe que discutíamos de las paltas y el frente antiapertura de los productores de aguacates. Y entonces, que es tan bueno además en el ajiaco con pollo de aquí de Santa Fe. Pero yo les decía, a ver señor, la idea, y así la pensé desde el momento en que la pensé, de la Alianza del Pacífico, parece que lo hubiera ideado el propio Dios. ¿Por qué? Parece que Dios hizo la Alianza del Pacífico más que cualquier presidente, porque hizo climáticamente complementarios a nuestros países. Cuando el Perú produce paltas, aguacates, saca su cosecha de septiembre a abril. México entra en enero, febrero, corrijo, de abril a septiembre el Perú está en el mercado. México está de marzo en adelante. No competimos. Con Chile en las uvas, que tanto preocupan a nuestros vitivinícolas vecinos. Nosotros producimos modestamente uvas de septiembre a enero. Los chilenos entran a sacar su cosecha a partir de enero. Y lo mismo ocurre en los espárragos. El Perú produce de septiembre a diciembre. México entra en enero y febrero. ¿Qué peleamos? ¿Acaso competimos entre nosotros? Estamos hechos complementariamente por el clima para ir entrando al mismo mercado. Entonces lo que debían hacer los chinos o los latinoamericanos de la Alianza del Pacífico más inteligentes y poderosos es hacer una sola empresa que utilice producto chileno, después el peruano, después el colombiano y finalmente el mexicano para un solo mercado durante el año. Eso haría yo. Si yo fuera algo más que expresidente, que ya no es nada en mi país. Entonces, yo podría crear el Banco del Pacífico como banco de segundo piso para articular los más grandes bancos. Podría crear el Diario del Pacífico como una página económica dentro de cada uno de los más grandes periódicos, el Mercurio, el Comercio. De paso, les sugiero al Mercurio, al Comercio de Lima, que lo hagan, por favor. Y entonces los empresarios tendrían un diario cotidiano para enterarse qué cosa hay en pro de la Alianza del Pacífico. Ya mi tiempo se venció, pero quisiera decirles con todo orgullo, agradezco profundamente a Felipe Calderón, a Juan Manuel Santos, a Sebastián Piñera, con el cual conversamos
No esperemos a un segundo paso. Ahora México. No nos asustemos. Que venga México. Lo queremos, es nuestra sangre. Lo queremos de nuevo aquí, más que allá. Y vamos a construir algo que estén seguros. Hoy ya es la sexta economía. Unidos. Hoy somos la cuarta economía en velocidad y en aporte de crecimiento al Producto Bruto Mundial, aunque parezca increíble. Pero en 10 años, nuestro Producto Bruto sumará 3.200.000 millones. Y nuestro Producto Per Cápita superará los $14.000 en el promedio de los 4 países. Y estoy seguro que habremos reducido la pobreza a la mitad de lo que es hoy. Ciertamente la Alianza del Progreso vale la pena y hay que ponerle el hombro todos, empresarios, políticos, periodistas y ciudadanos. Muchas gracias.